buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema pues está directamente relacionado a las causas, a una de las causas del paro nacional agrario, la ley 970, que cobra vigencia no solamente por los reclamos que hacen los campesinos, sino también por un documental que ha comenzado a circular en YouTube y una realizadora muy joven colombiana, Victoria Solano, ha puesto a hablar de este tema no solamente a los campesinos, al gobierno, sino también al pueblo común y corriente, para que se entere qué es lo que está sucediendo en el campo, con un tema trascendental, y es el uso de las semillas para nuestros campesinos. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Aurelio Suárez. Él es catedrático, analista de temas económicos, pero sobre todo de temas agrarios, comprometido abiertamente con este tema. Aurelio, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, mil gracias por su gentil invitación. Aurelio, hagamos un poco de pedagogía sobre este tema de la ley 970. ¿Qué es? Porque aquí en Contrastes, en el 2011, hicimos un programa de la expedición de la resolución con el director de Semilla, con Germán Vélez, y con Rodolfo Caicedo. Él es ingeniero agrónomo del ICA, por supuesto, una controversia gigantesca sobre este tema, el uso de las semillas nativas. ¿Qué es la ley 970? Bueno, realmente la ley 970, más que a las semillas nativas, se refiere a la protección de los derechos de propiedad intelectual de las semillas patentadas. Y, por supuesto, a contrariar y a sacar del mercado, digamos así, a todo aquello que esté por fuera de esos parámetros. En general, esta ley se analiza por muchas personas como una ley que estuviera como suelta en la juridicidad nacional. Y la verdad es que corresponde al número de leyes, y casi sin número de leyes, que el gobierno colombiano ha expedido para estar acorde con los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio, la propiedad intelectual es una especie de sagrario intocable, sí, que consagra el monopolio de las semillas por grandes compañías, y que en ese sentido es penalizado, es castigado aquel que use una semilla que no esté patentada o certificada, o que también utilice la semilla certificada sin pagar todos los emolumentos que eso significa. Luego, es muy bueno que los televidentes se enteren que esta no es una ley que se le ocurrió a cualquiera por ahí arbitrariamente, sino que son las formas como se van aplicando y se van asentando en el país las disposiciones, sobre todo en los capítulos de propiedad intelectual que tienen los tratados de libre comercio. De alguna manera, Aurelio, esta es una ley que abiertamente desconoce todo el trasegar de nuestros campesinos, pero también de las comunidades indígenas que por décadas, por siglos enteros, pues por supuesto han venido trabajando todo el tema y enriqueciendo el tema de las semillas. Sí, digamos que lo que hay en el mundo hoy es una gran ofensiva de las grandes empresas. Le recuerdo, Mayra, que el 47% de las semillas en el mundo patentadas las producen 3 compañías, Monsanto, DuPont y Syngenta, y esas compañías han montado dentro de la Organización Mundial del Comercio, y lo han logrado replicar en los tratados de libre comercio, una normatividad a su medida. Entonces, quien no tenga una semilla certificada no puede utilizar la semilla. En ese sentido, se desconoce esa tradición que usted señalaba de la utilización de las semillas propias por parte de los campesinos y los indígenas, que ha sido llamada en nuestro medio la semilla del costal, sí, y se restringe exclusivamente a la utilización de semillas certificadas y patentadas. Y eso ha venido produciendo no solamente la persecución de las semillas y tal vez el exterminio de las semillas autóctonas y nativas, sino adicionalmente ha producido un encarecimiento de la semilla. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con algunos productores de arroz, ¿sí? Y me decían esto: lo que ha subido más el precio de la producción de arroz en Colombia ha sido el precio de las semillas, porque una vez toman el control del mercado de las semillas, pues imponen condiciones de monopolio y obtienen ganancias enormes. ¿Cuáles son las semillas que más se buscan en el proceso de la certificación? ¿O son todos los productos en nuestro país? Porque supongo que el arroz tal vez es una de las más apetecidas en la certificación. Sí, mire, esto es como lo de la leche cruda, ¿no? Se prohíbe la leche cruda para obligar, o la leche en cantina, sí, para incluso que se transporta, que por muchos tiempos hoy sigue funcionando, pero pues se intentó suprimir, sí, y hubo una lucha muy importante de varios años para lograr que siguiera viva, y entonces al prohibirse la leche en cantina se obliga a que todo el mundo tenga que ir
detrás de la leche pasteurizada, etcétera, etcétera, o de la leche con tratamiento industrial. Entonces es la misma cosa, se prohíbe, se exige la certificación de la semilla para sacar por la vía de la ley semillas nativas y autóctonas y llevar el mercado obligado a ese tipo de semillas. Mire, el caso de los arroceros ya lo mencioné, pero hay un caso que es muy interesante, que es el caso del algodón. Sí. Prácticamente hoy en Colombia la producción de algodón está dependiendo de la semilla Volgar 2 de Monsanto, que ha causado incluso pérdidas reconocidas por ellos, incluso ofrecieron indemnización en un momento dado. Es una semilla transgénica, fundamentalmente lo que se llaman semillas BT, que vienen de una aplicación de una modificación genética a través de la introducción de un bacilo que se llama el Bacillus thuringiensis, que tiene ciertas capacidades para combatir algunas plagas, pero que termina además generando un hecho muy grave, y es que al imponerse el monopolio de la semilla, se impone también el paquete tecnológico para el respectivo cultivo que corresponde a esa semilla. O sea, es, como dirían en un lenguaje coloquial, con ñapa y pedazo. Bueno, así que las diferencias son clarísimas y sobre todo a quién le sirven esas ganancias y la aplicación, por supuesto, de esta semilla certificada. Una pausa y ya volvemos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Lo poderoso de esta semilla certificada no solamente es la semilla, es el paquete que viene con ella, Aurelio. Sí, entonces son realmente tres elementos. Primero, el monopolio de la semilla. Segundo, el paquete tecnológico al que obliga la semilla, que por supuesto corresponde a la misma firma multinacional que se hace dueño de ese monopolio. Y en tercer lugar, las afectaciones que se pueden ir produciendo en términos de producción y de productividad, que ya es una pérdida pues prácticamente neta frente a la agricultura nacional. Pero si le agregamos otro ingrediente ya a este tema que suena absolutamente escalofriante para nuestros campesinos y los colombianos que no sabíamos mucho del tema agrario y que con el paro nacional agrario nos estamos enterando qué es lo que sucede sí, en el estamos campo. aprendiendo que es Volgar 2, que es SN 51. Pero por supuesto, pero si el presidente de la República dijo que no estaba pasando nada con el paro nacional y poco sabía del campo, pues creo que los colombianos de a pie estamos aprendiendo, estamos cumpliendo la lección, sí, básicamente. Sí. Hay otro tema y es que no solamente es si usted no tiene las semillas certificadas, sino que si no las compra y utiliza otro tipo de semilla, pues hay una penalización para nuestros campesinos. Lo mismo que le digo, es como que si usted estuviera con leche en cantina, queda sancionado, queda penalizado, que fue lo que se intentó hacer con la leche en cantina. Claro, entonces esto al final de cuentas es que es una forma de garantizar el monopolio. Sí o claro, sí. La gran multinacional tiene todos los elementos para ir a patentar, para ir a hacer y para vender y comercializar. El campesino que coge la que ya llamé aquí en el programa la semilla del costal, entonces ese campesino queda sancionado por utilizar su propia semilla, que era algo muy común. Es creando todo un mercado para las grandes multinacionales. No se le olvide también lo que le dije. 3 empresas tienen el 47% de las semillas del mundo. Hay una, por ejemplo, Monsanto, maneja ya el 95% de los cultivos de soya del mundo. ¿Sí? Entonces fíjese que además hay una cosa que puede ser muy interesante. Hemos venido develando qué pasa con la semilla, qué pasa con el paquete tecnológico, qué pasa con la producción y qué pasa con el consumo. Porque eso al final tiene un objeto que son los hogares, son las personas que van a consumir. Todo esto lleva al control de los consumos alimentarios de los países, ¿cierto? O sea, un país que acaba con sus otras semillas y queda dependiendo de esto, el día que ese monopolio no le suministra las semillas, ese país se muere de hambre. O sea que es un país sojuzgado, sometido y subyugado por esta vía a controlar la vida, a controlar el alimento de la población. Aurelio, hay quienes manifiestan que el proteccionismo o el asistencialismo, por ejemplo en Estados Unidos hay una protección abierta y clara frente a sus campesinos, a los labriegos, porque está directamente relacionado con el tema de la seguridad alimentaria. Ellos la tienen clarísima. En nuestro país no pasa nada con eso y hay quienes critican una política de protección frente al campo. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el juego que hay ahí entre la protección y el asistencialismo que funciona para unos, pero para los nuestros no? Mire, yo creo que una de las frases más sabias que se han dicho en estos días, y creo que, no sé si ustedes la reprodujeron, fue la frase de Monseñor Castro en Tunja.
de que importar alimentos era traición a la patria. Y esa frase tiene una expresión en George Bush padre. Pues estoy hablando de uno de los que ha sido emperadores en el mundo, ¿no? George Bush padre dice más o menos esto. Ustedes pueden imaginarse un país que no sea capaz de producir los alimentos para su población, será un país vulnerable, lo dice. Total. Entonces, fíjese usted cómo Monseñor Castro y Bush de alguna manera están de acuerdo, ¿sí? O sea, que este ni siquiera es un problema ideológico, pues puse a Monseñor Castro y puse a Bush. Sí. Aquí en Colombia resulta que por primera vez no le hicimos caso ni a la iglesia ni a los gringos, ¿cierto? Y terminamos entregando la producción alimentaria nacional. Es realmente increíble que en Colombia las legislaciones que se hacen desde el Ejecutivo y desde el Legislativo no tengan ninguna consideración por la suerte del país. Y las manifestaciones de los costos que eso está significando, hasta ahora empezaron a verse, con el paro cafetero como un primer campanazo, una primera campanada, con los paros agrarios de los cultivadores de leche, de papa y de frutas y hortalizas y en general de cultivos de clima frío, y va a seguir esto desarrollándose en cadena. Quienes legislan en nuestro país tienen claras las necesidades del campo, es decir, conocen el campo, porque uno ya empieza a preocuparse, porque pareciera que legislan desde un escenario completamente ajeno a la realidad que se desarrolla en el campo. Es muy probable que lo conozcan. ¿O para quién están legislando? Es muy probable que lo conozcan, pero también hay que saber que estas compañías, no solamente en el Congreso colombiano, sino en todos los congresos del mundo, tienen una enorme capacidad de lobby, y llámese de comprar votos para sus caprichos, para sus necesidades, para sus ganancias, ¿no? Realmente es increíble que en el mundo se haya consagrado la propiedad intelectual sobre las semillas. Mire, esto es tan absurdo que va incluso en contra de la historia de la humanidad. Permítame recordarle algo sobre el origen de los alimentos. El maíz, por ejemplo, es originario de México. Sin embargo, México prácticamente ya ha sido desprendido de la mitad de la producción de ese cereal. El trigo es originario de la media luna fértil, lo que es hoy Irak o antigua Mesopotamia, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates, y también del valle del río Nilo. Hoy Egipto, el valle del río Nilo, es el primer importador de trigo de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, esto lo que estamos viendo es cómo incluso un patrimonio universal que no debería ser tocado por nadie, que es la producción de alimentos, la difusión de todas las culturas agrícolas y de los insumos básicos para producir los alimentos, hoy en el mundo está cada vez quedando en manos de pequeños grupos financieros y un puñado de grandes multinacionales que son las que tienen, recordemos, en medio de esto de semillas, alimentos, consumos, producción, paquetes tecnológicos, no nos olvidemos, Omaira, que 1.000 millones de personas en el mundo hoy padecen de hambre. Y esto hay que recordárselo a los señores de la Monsanto y los demás, a ver si les remuerde un poquitico la conciencia, que es por ellos como está sucediendo esto en el mundo. Pero y si a esto le sumamos el tema de la extranjerización de tierras en nuestro país, como se dice popularmente, estamos absolutamente hechos, estamos entregando absolutamente todo. Una pausita, Aurelio, y volvemos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Aurelio Suárez, experto, un hombre comprometido con todo el tema de la economía, pero en este momento absolutamente comprometido con el tema agrario para que entendamos qué es lo que está sucediendo en el campo, con las exigencias, las movilizaciones de nuestros campesinos. No es por nada, son cosas absolutamente trascendentales. Y hoy estamos hablando específicamente de la ley 970. Aurelio, el tema del TLC. Hay quienes manifiestan, y de alguna manera lo dice la realizadora del documental en su trabajo 970, que una de las condiciones para firmar el TLC era sacar avante esta ley 970. ¿Es real? Y otra pregunta que se la incorporo. Los campesinos dicen que para levantarse de la mesa del paro nacional agrario es indispensable que el gobierno nacional examine, cambie de alguna manera temas trascendentales como las importaciones, pero también el de la ley 970. Mire, Omaira, empecemos por esto, por lo final, por lo del TLC.
un país puede salir de los TLC. La cláusula, es bueno que los televidentes la apunten, 23.4 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, dice que una de las partes podrá denunciar el tratado con 6 meses de anticipación y perderá toda vigencia. ¿Sí? ¿Estamos todavía en el tiempo? No, cualquier día, a cualquier hora lo podemos hacer. O sea, hoy puede salir el presidente Santos y dice, estamos en septiembre, dice el 1 de abril de 2014 deja de regir el TLC, señores gringos, y les manda una carta. Y así es. ¿Pero es una generalidad o es en un tema específico? Ok, en general. Ok. O en general. Ahora, usted puede rediscutir los distintos aspectos del tratado. Hay medidas que se contemplan en el comercio internacional y en los tratados internacionales que cuando una medida genere grave afectación social o económica o productiva a los países, pues esa medida puede discutirse. El caso de la propiedad intelectual es un caso más rígido porque la propiedad intelectual incluso va más allá de los tratados de libre comercio y pertenece al rango de la Organización Mundial del Comercio, a la cual Colombia está suscrita desde la época del año 94, desde que se creó en el gobierno de César Gaviria o Samper, no recuerdo exactamente el mes, pero es así. Ahora, hay países que le buscan la comba al palo para poder darle salida a la variedad y a la diversidad en el marco de este régimen inaudito, inicuo de la propiedad intelectual, sobre todo en temas como medicamentos o en temas como semillas, ¿sí? Pero lo que es más grave es que en Colombia no solo nos volvemos más papistas que el Papa, y además aplicamos la legislación y nos oponemos al control de precios y nos oponemos a los controles. Yo le señalaba a usted como la semilla. Fíjese usted la ecuación tan absurda contra el país que estamos montando. Le decía que la semilla obedece a que una vez sembrado con una semilla va amarrado a un paquete tecnológico propio. Y cuando usted mira los estudios que hemos hecho, y en eso yo he tenido participación importante, usted lo sabe, Colombia es campeón mundial en los precios de fertilizantes y de agroquímicos. Entonces, fuera de que nos amarramos ahí, tenemos los precios más caros en determinados insumos. Luego, realmente estamos haciendo lo que... bueno, y toda esa producción que va disminuyendo también en algunos casos por la vía del libre comercio queda golpeada, ¿no? Entonces, realmente el país está montado en un laberinto de normas a favor de las grandes empresas multinacionales, del gran capital internacional, que va a terminar produciendo cosas mucho más graves que las que hemos visto en estos días en Boyacá, Cundinamarca, en Tunja, en Nariño y en el resto del país. ¿Era una camisa de fuerza las semillas certificadas con el TLC? Hace parte del paquete, claro, como los medicamentos con patente, por supuesto. Aurelio, ¿qué vamos a esperar? ¿Hay una salida a este tema? Porque uno se pregunta, ¿por qué si hay unas multinacionales que en algunos países han sido sancionadas, han tenido que indemnizar a la ciudadanía, a los gobiernos de turno? A los agricultores. A los agricultores, que serían los primeros, en primera instancia, los que tendrían que indemnizar, por supuesto. Vienen a nuestro país y hacen de las suyas, de alguna manera, como se dice coloquialmente. En otras partes han sido sancionados y aquí nos traen las mismas semillas con los mismos problemas y se genera el mismo entorno y no pasa nada. Es que en Colombia hay una influencia muy grande de las grandes firmas multinacionales en los altos cargos del Estado. Usted hace poco debió oír, como toda la opinión nacional, que el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, el doctor Carlos Urrutia Valenzuela, había ayudado a una empresa Cargill, que es de este mismo combo, digámoslo así, al tema de extranjerizarse las tierras y del aprovechamiento a través de un fondo de inversión, el Black River Fund, de apropiarse de unas tierras en Altillanura. Y así por el estilo. Conozco a través de la hoja de vida del mismo hijo del embajador Urrutia, que hoy es... Que ahora está trabajando como funcionario de la Casa de Nariño, que trabajó para la Monsanto también en paquetes tecnológicos de análisis y de aplicación de asuntos del interés de esta compañía también en la Altillanura. Entonces son grupos de poder muy fuertes, que como ha dicho una persona que usted sabe que yo estimo mucho, el senador Jorge Enrique Robledo, son grupos del país en el alto poder que separaron su suerte de la suerte de la nación. Es decir, una cosa es lo que a ellos les suceda y otra es lo que les suceda al resto de los colombianos. Este es un tema de los grupos de oposición, ahora que usted nombra al senador Jorge Enrique Robledo, o es un tema que propende básicamente por la seguridad alimentaria. Mire, este es un tema que yo diría que está por fuera, pues ya le mencioné la frase de Bush, ¿cierto? Es un tema que está por fuera de toda, incluso de toda ideología. Este es un problema de creer uno qué es lo que realmente las naciones deben ser. Cuando uno mira la historia de la humanidad,
encuentra que las naciones que han sido sometidas son aquellas que perdieron su capacidad para producir alimentos y fueron sometidas por aquellos que conservan la capacidad de producir alimentos. Entonces, uno, ¿qué es lo que quiere cuando están en los círculos del poder del país? ¿Quiere que su país sea una nación dominada y sojuzgada, o quiere que su nación sea una nación autónoma, independiente, que pueda regir su propio destino, que pueda acomodar su modelo de desarrollo a los intereses de la mayoría, que pueda mantener una sociedad democrática y equitativa, o simplemente decide que su nación tiene que ser una nación esclava de los grandes poderes mundiales? Eso realmente es lo que se está discutiendo en Colombia, y eso no es un tema ni siquiera ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, es un tema casi de la índole personal y de la índole humana de cada una de las personas. ¿Cómo hacer que estos temas dejen de ser de coyuntura? Porque es que el gobierno nacional ha venido acostumbrando al pueblo colombiano a que cada vez que tenemos un problema, pues resolvemos con soluciones coyunturales, pero no de largo plazo. El tema del agro no necesita una respuesta de coyuntura, un pañito de agua tibia, sino una verdadera política agraria. Y ahí, por supuesto, está inmerso este tema de las semillas. La agricultura nacional es una agricultura que está en cuidados intensivos, es un enfermo terminal. Y entonces, cuando un enfermo está terminal, lo primero que hay que hacerle es unas terapias para sacarlo de cuidados intensivos. Y después habrá que hacerle las terapias estructurales que requieren. Pero yo le hago una pregunta a usted, Omaira, y a los televidentes que han escuchado, visto este programa con detenimiento y atención. Con base en lo que yo he dicho, ¿usted cree que convocando a un pacto, los mismos que han hecho estas leyes van a salvar la agricultura colombiana? Tendría que ser uno un ingenuo, ¿cierto? O un perverso, para colitar una pantomima que realmente la están convocando los mismos que han, digamos, intoxicado al paciente y ahora lo van a redimir. La verdad es que esto requiere, como todo, siempre cuando se habla de economía y de estos tipos de problemas, la gente le dice a uno, ¿cuál es la solución económica? Y estos problemas no tienen solución económica, tienen solución política. Lo que usted dice, la semana que acaba de terminar, observábamos después del paro nacional agrario, de todo lo que sucedió, de las movilizaciones, de la argumentación que presentaron los campesinos, algunos congresistas ya levantando la voz y exigiendo reivindicaciones, cuando en el momento que los campesinos lo estaban exigiendo, no sintieron ningún tipo de acompañamiento. Pues sí, realmente yo no voy a censurar, digamos, cada cual actúa como sea. Pero la verdad es que el mejor favor que se le puede hacer al agro nacional es volver a colocar los temas nacionales fundamentales como los ejes de las políticas públicas. Y no me refiero solamente a campesinos e indígenas, también me refiero a la mediana producción agrícola, al empresariado nacional agrícola que está siendo quebrado, que está siendo arruinado, a toda la cadena productiva. Es que fíjese usted que estamos vendiendo cacao a 3.000 pesos cuando cuesta 4.000 producirlo, leche a 500 pesos el litro cuando vale 800 pesos por producirlo, café sin el incentivo, sin el apoyo, a 450.000 pesos y vale 700.000 por la carga, y la papa a 40.000 pesos cuando vale 70.000 por la carga. Luego esto está realmente, y por eso y le quiero advertir, Omaira, esto no va a ser un tema de coyuntura. De aquí en adelante esto se va a replicar cada vez más y más y más. No nos olvidemos que en Colombia viven 12 millones de personas en la vida rural, unos directamente del agro y otros en actividades que son complementarias o subsidiarias del agro. Entonces, es uno de cada 4 colombianos. Y ahí yo diría que comienza el foco de los grandes problemas de la nación, que se agravan con leyes como la 970, con tratados de libre comercio, con importaciones, con alto costo de fertilizantes e insumos, y vuelven eso realmente un sitio invivible para quienes están allá. Lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quienes estuvieron sentadas a la mesa fueron básicamente las empresas. La sociedad civil tuvimos un papel nulo en realidad. Este documental es una pregunta acerca de los efectos del Tratado de Libre Comercio y todos los tratados internacionales que estaban implícitos en él. Se han dictado muchas resoluciones, muchas normas, muchas leyes que obedecen a estos tratados internacionales y que impactan nuestra vida y que hoy, un año después, se ven claramente sus consecuencias. El documental yo lo grabé hace año y medio y ya para esa época los campesinos tenían claro que el TLC los iba a destrozar
y hoy vemos que se están cumpliendo sus expectativas, sus tristes expectativas. Vemos que no era una cosa muy trágica, ni siquiera una sospecha, sino es una realidad de que esa resolución y muchas otras que se han dictado por el TLC les iba a impactar negativamente. El documental es una mirada hacia el país, es una mirada hacia nuestra generación, hacia nuestros campesinos y preguntarnos de qué manera como sociedad civil podemos participar en la democracia. Aurelio, para rematar como se merece este programa, ¿este tema está directamente relacionado, el de las semillas, solamente de manera exclusiva con los campesinos? No, yo creo que a raíz de todos los últimos acontecimientos y de lo que hemos venido explicando acá, este constituye un tema nacional. Es un tema que compete con los agricultores, es un tema que compete con los consumidores, es un tema que compete incluso con algo que hay que mencionar. ¿Por qué Colombia llegó acá? Porque Colombia desde el 1950, cuando se llegó al periodo de la Revolución Verde, de la utilización de químicos y de agroquímicos en los años 50, 60, el país renunció a tener una tecnología propia para la agricultura. Nadie puede convencer yo diría que a cualquier persona con uso de razón mínima, con mínima sindéresis, que el paquete tecnológico que necesitamos para producir arroz en el Tolima o en los llanos orientales de Colombia es el mismo paquete tecnológico que se usa en Arkansas, o que el paquete tecnológico para producir papa en Boyacá es el mismo paquete tecnológico para producir papa en Idaho. Entonces, aquí hay que hacer de raíz una nueva cruzada nacional por construir una tecnología propia, nacional, autóctona, al servicio de los productores, de la ciencia misma, de los consumidores, de los hogares y de la producción nacional. Creo que si el país, si usted quiere arrancar el problema de verdad, tiene que empezar a desarrollar tecnología propia, autóctona, tecnología nacional y liberarse de las cadenas de las grandes multinacionales ese lobby nefasto que someten a Colombia y al mundo entero, porque al final de cuentas, y esa es podría ser una buena síntesis del programa, la globalización no resultó ser la diversidad y la heterogeneidad, sino la globalización resultó ser la estandarización y la homogenización de los medicamentos de patente, de las semillas de patente, de los consumos universales, de un paquete tecnológico, uno hasta de un ganado único, como han dicho algunos, han denunciado algunos. Queda entonces una tarea enorme que seguramente pues, nos corresponderá a algunos poderla esclarecer todavía más y a las futuras generaciones seguramente tratar de transformarla, como en el caso de Victoria, tratar de transformarlas. Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo específicamente en el sector del agro. No es una pelea porque sí, es una pelea con una argumentación absolutamente contundente. La seguridad alimentaria en nuestro país, pues por supuesto, se encuentra en este instante en el limbo. No hay una seguridad, nuestros campesinos no tienen los elementos suficientes para proteger el campo, para realizar su trabajo. Ustedes ya se dieron cuenta que esto es toda una cadena de producción, no solamente le compete a los campesinos, todos estamos involucrados. Y lo que queremos es no volver a ver esas imágenes que presentó la realizadora Victoria Solano en su documental, semillas mezcladas con basura en un país que se muere de hambre, en un planeta que muere de hambre. Pues vamos a reivindicar los derechos de los campesinos y por ende, y al ladito, los derechos de todos los colombianos y los ciudadanos de este mundo. Mil gracias por acompañarnos nuevamente, Aurelio. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Hasta luego.